Agradecer a la Universidad Autónoma Indígena de México eh, la invitación para trabajar con los muchachos de nuevo ingreso y los que ya están en su posgrado. Eh, algunos, dar algunas condiciones motivacionales y de aprendizaje para la investigación, y que al final puedan hacer preguntas sobre este quehacer, ¿no? El quehacer de la investigación, porque es como cualquier otro quehacer, pues es como el ser plomero o el ser albañil o o sea, es un aprendizaje que se da a través del tiempo y que requiere de capacitación, habilidades y competencias, pero que cuando te lo planteas, te lo tienes que plantear como un plan de vida, pues no te lo puedes plantear como algo para sacar una beca del sistema nacional y vivir de los 10,000 pesos. No, no, no puede ser así, o sacar una beca de algún lado para a ver qué pasa mientras decido qué voy a hacer. No, debe de ser ya un plan de vida. Si no hay plan de vida vinculado al desarrollo de la investigación y la ciencia, van a ser eventos fortuitos y mal utilizados, parte de su existencia mal utilizada para finalmente terminar vendiendo mercancías o dando servicios, trabajando en otras cosas, pues que son igualmente loables e igualmente importantes, de las que necesitamos. Pero el asunto es que el que se va a dedicar a la investigación debe tenerlo en su plan de vida, y cuando lo tienes en tu plan de vida, tienes que tomar en cuenta cuántos hijos vas a tener, con quién vas a vivir, cómo vas a repartir tu sueldo, porque los investigadores no tienen grandes sueldos, y entonces se tiene que hacer todo un plan de vida alrededor del cual te quede muy claro el tipo de vida que vas a poder tener con lo que te da la universidad, pues, ¿no? Lo que sí puedo decirles es que tal vez no haya mucho recurso económico, pero sí hay mucho recurso social y humano, lo cual hace que siempre te mantengas en un estado dice el doctor Seligman, en un estado de flujo, siempre fluyendo hacia adelante, siempre pensando en la próxima publicación, siempre pensando en el próximo proyecto, siempre pensando en tus alumnos, siempre pensando en el próximo seminario que vas a dar. Entonces, eso te da alegría, felicidad, te da ganas te da un motivo de vida, pues, como diría el doctor Víctor Frank, le da sentido a tu existencia. Entonces, el asunto es que la investigación en ciencias sociales o en ciencias básicas, o en cualquiera de las ciencias, debe ser un motivo, debe ser aprendizaje, pero sobre todo un plan de vida. Entonces, en esta charla vamos a ver tres cosas: la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, qué piensan los niños, los jovencitos de educación básica sobre la ciencia, y en tercer plano vamos a hablar sobre la indagación y la investigación científica, porque el proceso que nos lleva al reconocimiento de métodos, teorías, etcétera, que le llamamos investigación científica, tiene su preámbulo en la curiosidad, en el sentido común y en la indagación. No se llega a la investigación de manera inmediata, tiene que irse uno acercando a ella a través de otros métodos que son más sencillos, pero son parte del sentido común, son parte de la inteligencia humana. O sea, todo mundo puede ir avanzando hacia la ciencia, y algunos llegarán a vivir de ella, y otros se sorprenderán por todo lo que podrán observar, sentir y creer, eh, pero se dedicarán a otras cosas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro, además, pues, de que la ciencia nos permite utilizar el conocimiento para el control de la naturaleza,
ese control insensato que hemos tenido hasta el día de hoy de la naturaleza, ese control desmedido que ha llevado al colapso al planeta. La ciencia es es uno de los elementos que ha permitido esto, pero que quede muy claro, los conocimientos científicos en ciencia básica, igual que en ciencia aplicada, todos ellos están orientados al bienestar y a la calidad de vida. El asunto es que desde que tenemos el mercado como eje fundamental de desarrollo, pues los que se dedican al mercado utilizan la ciencia para el beneficio personal y ese es el asunto que tiene devastado al planeta. Pues el Grupo México en Cananea, el derrame de ácido en Cananea, la contaminación de los ríos en Sonora, y cantidad de ejemplos que podemos poner, no son resultado de la investigación científica de manera directa, sino de la adopción de los principios para no para el bien común, sino para lucrar de manera personal con los conocimientos científicos. En términos de valores humanos, como les digo, la ciencia debería incrementar el bienestar y la felicidad de la humanidad. Debería de ser un arma que nos permitiera vivir en paz y sin embargo estamos en este momento asistiendo a las matanzas en la Franja de Gaza, a las matanzas ahora en el Líbano, después de ver todas las que sucedieron en Ucrania, en Siria, en la República del Congo, en África, y cantidad de guerras que se están librando, y se están librando con drones, se están librando con internet, se están librando con redes, se están librando con todos los conocimientos de la ciencia que se ponen, que son tomados pues por estas personas para ejercer dos elementos que son fundamentales: poder y control. Sin embargo, siempre va a ser oportuno y va a ser importante el hecho de que podamos valorar la enseñanza de la ciencia para tener descripciones objetivas, claras del mundo. O sea, es necesario el doctor Kahneman, premio Nobel de Economía, psicólogo social, nos indicaba en su libro Pensar lento, pensar rápido, cómo el hombre a través de ese sistema 2 que le llama el doctor Kahneman, ese sistema 2 es el sistema de la ciencia, es el sistema del pensamiento basado en evidencia científica, y el 1, el nivel 1 es el de los heurísticos, es el que nos viene de inmediato por parte del sentido común, para comprar la casa, para adquirir el carro, para tomar las decisiones importantes en la vida. No usamos el sistema 2, usamos el sistema 1, el sistema de los heurísticos, pero la ciencia sirve para eso, para tomar decisiones razonadas, para tomar decisiones comprobadas y tener mayor posibilidad de éxito en las decisiones que tomamos. El, entonces, esto nos permite, pues, ejercer cada vez mayor influencia no solamente sobre el comportamiento natural, también sobre el comportamiento social, sobre las actividades humanas y la estructura social. O sea, recuerden que en estos últimos 10 años las grandes decisiones políticas, incluyendo el ejercicio de la democracia a través del voto, ha estado manejada desde las redes. O sea, hemos estado siendo influidos por una serie de mensajes y de un contexto cibernético que arrastra a las personas que tienen
menos capacidad de pensamiento, menos posibilidades de de llevar a cabo decisiones razonadas y basadas en la ciencia hacia ciertos actores políticos que son de alguna manera, digamos, ensalzados por el el evangelio que tienen en este momento en todas partes del mundo los regímenes de tipo populista, ¿no? Y tenemos a Argentina, y tenemos a Colombia, y tenemos a México, y tenemos a todo el mundo vinculado con este proceso de influencia social que también se da a través de la ciencia. O sea, es usar la ciencia para fines de un grupo político o de un grupo social y no para lograr el bien común. Entonces, se tiene que promover la conducta científica en la medida en que nuestra población eh, tenga mayores condiciones y posibilidades de desarrollo de un pensamiento científico acerca de la realidad. Esto le va a permitir no solamente la explicación de los fenómenos naturales, la explicación de los fenómenos sociales, de los fenómenos políticos. Eh, entonces, y eso les va a llevar a tomar decisiones basadas en evidencia científica, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Para el bien social, para el bien mutuo, para el bien común, que es lo que la ciencia siempre ha tratado de encontrar y que difícilmente lo ha encontrado. ¿Por qué? Porque los organismos que se dedican a financiar la ciencia, tanto en CONACYT como en Ciencia y Tecnología en Colombia o en el CNPq en Brasil, estos organismos siempre nos generan, nos dan una serie de criterios para poder financiar proyectos que están lejos de tener posibilidades de inserción social de ese conocimiento para el beneficio de las comunidades. Requerimos también cambios. Ojalá ahora con la Secretaría de Humanidades, Ciencia y Tecnología se genere un cambio en la visión política de la ciencia para que entiendan que lo que estamos necesitando son estudios longitudinales, no transversales de un año. Necesitamos recursos para hacer estudios de largo aliento, de 5 años, 10 años, para estudiar un proceso como el caso de la convivencia, de la violencia, del comportamiento ambiental, de la diversidad social en las escuelas. O sea, necesitamos otra visión de la ciencia, porque la que tenemos ahorita de corto plazo, con poquitos recursos para cada quien y que se lo repartan entre 5 o 6 instituciones, no está funcionando. Ya estamos llenos de muchísimos artículos y de muchísimas publicaciones con diseños transversales. Ya tenemos suficiente información, no ha sido vana esa información, es importante, pero el desarrollo de la ciencia y la tecnología tiene que dar un paso adelante, pues, ¿no? Entonces, el promover la conducta científica implica también incorporar a todas las niñas al STEAM, al sistema de STEAM, a la visión de las matemáticas, de la ingeniería, y a los niños también a la visión de las ciencias de la salud y las ciencias sociales. O sea, necesitamos abrir los espacios para que cada vez sea más posible que los diferentes, tanto el género masculino como el femenino, puedan elegir sin que medie un atisbo, una restricción, un obstáculo de género, que las niñas puedan asumir la ingeniería, las matemáticas, la física, y los niños puedan ser enfermeros, educadores, etcétera, ¿no? Entonces, pero todo esto se tiene que hacer a través de la promoción del comportamiento científico, y sobre todo el desarrollo de la indagación científica desde los primeros años. Entonces, aquí tienen ustedes
las ideas iniciales sobre la actividad científica, se les preguntó a niños de primaria sobre la investigación, el conocimiento, la imagen del científico y el trabajo del científico. Y bueno, ellos indican ahí que las características de la ciencia son el descubrimiento del mundo, los avances tecnológicos, que son muy interesantes e importantes, en los objetivos, inventar, hacer cosas increíbles, descubrir, curar enfermedades, estudiar a los seres vivos, hacer del mundo un lugar mejor, que eso es lo que nos corresponde a las ciencias sociales, ¿no? ¿Y qué hay de la relación con la ciencia y la sociedad? Dicen los niños que trabajan para el bien de la humanidad. Pues sí, es muy posible que todos los que estamos en la Universidad de Sonora, en la Universidad Autónoma Indígena de México, en la Universidad de Occidente, en la UAS, en la UABC, tengamos muy claro que estamos trabajando en bien de la humanidad, pero también tenemos que tener claro que quienes van a usar todos nuestros conocimientos no lo van a hacer por el bien de la humanidad, lo van a hacer por el bien de la firma, por el bien de la patente, por el bien de su empresa, pues, ¿no? Las características del proceso investigativo, dicen los niños que es planificado, que usan enciclopedias, diccionarios, computadoras. Los pasos para la ejecución, dicen los niños, es escribir la información, buscar dibujos o planos, tomar clases, también dicen que hay que tomar clases para esto, hacer experimentos, reunir el equipo. Estas son las expresiones de los niños sobre la investigación científica. ¿Cuál es el propósito? Pues los niños dicen prevenir y curar enfermedades, evitar la muerte por enfermedades, crear medicinas y vacunas, científicos, especialistas y doctores, es la información, es la formación que requieren, ¿no? Y de todo esto se rescata que tanto en la licenciatura como en las maestrías, aun cuando las maestrías sean profesionalizantes, este, la, la, la enseñanza de la ciencia tiene que estar basada en la indagación. eh, entonces se requiere una metodología indagatoria. O sea, una metodología indagatoria se basa en el sentido común y en la curiosidad. Es que el joven que ingresa a la licenciatura o que ingresa a la maestría comience a sentir curiosidad por algunos fenómenos que suceden a su alrededor. Si son maestros, pues los que suceden en el aula o en la escuela. Si son terapeutas, pues por lo que sucede en el centro de adicciones o en el centro penitenciario o en los diferentes lugares en donde se está comportando nuestro alumno, ¿verdad? Eh, y con tal de participar, pues, de la construcción de los aprendizajes, identificar las preguntas de identificación, de investigación, ver con qué procedimiento se va a trabajar y buscar algunas explicaciones. Todo esto es importante cuando el muchacho está entrando va a hacer una tesis de licenciatura o está entrando a la maestría o ya llegó al doctorado, ¿no? Es necesario llevar a cabo todos estos puntos, pero siempre con una visión totalmente, o sea, esta primera parte de indagación científica, lo más importante es motivar. O sea, ¿qué quieres estudiar? ¿Cómo lo quieres estudiar? A ver, ¿qué es ir junto con él tratando de a través de la indagación irnos acercando a la investigación? Porque, por ejemplo, los profesores de primaria, es que yo quiero ver por qué los chamacos ahora son tan indisciplinados, tan aguerridos y tan mal hablados. Muy bien. Bueno, entonces está muy bien, ¿no? Me parece muy buena tu suposición, pues tu idea, pero no es una pregunta científica todavía. A ver, vamos a ver qué es lo que estás viendo en los muchachos. No, pues es que fíjese que yo trabajo con niños de sexto años y y casi me mientan la madre en el salón y luego se están peleando y yo no sé realmente cómo controlarlos. A ver, ¿y eso le parece a usted que es un comportamiento antisocial, el hecho de que entre ellos hagan bromas pesadas, se empujen, se digan malas palabras?
Entonces comienzas ya a ese proceso de indagación, a ese reconocimiento que tiene que hacer el maestro de la condición actual del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la Ley General de Educación, de la Ley de Niñas y Adolescentes, de la literatura actual sobre los procesos educativos en educación básica. Y entonces el profe comienza a emerger, a salir de un espacio en donde era el espacio de la indagación y emerge al espacio de la investigación. Lentamente va emergiendo porque se va dando cuenta de que tiene que formular un problema desde el punto del estado del arte y luego tiene que generar objetivos desde un marco teórico y todo esto es importante, pero el asunto es que él tiene que irlo haciendo desde allá, desde donde él viene, de donde él está, para irle dando secuencia a su proceso. Y estos puntos que están aquí son sobre todo para la motivación, porque es muy difícil que un alumno de maestría, de licenciatura o de doctorado se dedique a investigar algo que no le motiva, que no le interesa, que le impusieron, que él no quisiera hacer eso y lo está haciendo solo para asumir un título, solo para obtener un grado y aunque sea para eso, no va a ser suficiente la motivación y tarde o temprano va a dejarlo, se va a ir y no va a seguir y si lo termina, lo va a terminar deletreando, o sea, en el examen profesional realmente va a estar deletreando, no va a poder tener un discurso continuo porque no era su tema, pues no era algo que a él le interesara. Entonces tenemos los tipos de indagación, son diferentes momentos. La abierta, ¿sí? Observando qué hacen, preguntándole tú al estudiante, oye, ¿qué haces tú? No, pues como en el caso de Feliciano, pues yo trabajo en los centros de integración juvenil y me interesan las personas con adicciones. Qué interesante, a ver, sígueme platicando. Y ya después lo vas guiando, a ver, ¿y qué es lo que te gustaría saber? Y comienzan a buscar la pregunta juntos, pues, ¿no? Y después ya la estructuran. ¿Para qué? Para que ir lentamente, ir avanzando hacia allá, hacia lo que queremos, porque al final de cuentas, el compañero Feliciano o la compañera, la que sea, nuestro estudiante, vamos a ir juntos y los dos tenemos que ir juntos con gran motivación, con gran alegría, con gran felicidad. No podemos ir juntos, porque me estás pagando, porque es que la Guaín me paga por darte la asesoría y por eso estoy contigo, no estoy contigo porque me interese para nada lo que tú haces, ¿no? Estoy contigo porque solo estoy esperando la quincena. No, no puede ser eso. O sea, la gente tiene que dedicarse al alumno porque esa es se supone que esa es su pasión, ese es su compromiso y esa es su responsabilidad. Entonces, tenemos que adoptar este método de ir poco a poco avanzando con el muchacho y te- este, tendríamos que ir a través de este ciclo de aprendizaje. Este SBI significa Educación para la Ciencia Basada en la Indagación. Y este ISS está ahí, Indagación Científica para la Educación en Ciencia. Es un modelo que tiene Chile, aquí lo puse, mira en la parte de abajo, ahí dice, ¿no? Es un modelo chileno de cómo debes de ir de la focalización a la exploración, a la reflexión y a la aplicación. O sea, y tienes que ir caminando con el muchacho de esa manera, porque los alumnos que entran a la maestría, lo tenemos que decir, o sea, no traen una visión científica de las cosas, o sea, ellos han estado en el campo resolviendo problemas, no son analistas, ellos no tienen muchas habilidades analíticas, científicas, estadísticas o cualitativas, no las tienen, entonces tenemos que ir con ellos lentamente, pero eso sí tienen mucha experiencia, tienen una capacidad enorme para entender el fenómeno, que es fundamental. Sí, entonces yo puedo no tener esa capacidad que tiene él para entender el fenómeno, pero le voy a aprender mucho a él porque él sí conoce, él sí está en las aulas, él sí está con los adictos, él sí está en las penitenciarías, él sí está ya en el lugar de trabajo y yo me comprometo con él
porque sé que voy a aprender mucho de él, porque sé que él voy a obtener datos y junto con él vamos a descifrar una parte de la naturaleza social y vamos a llegar a un arreglo de variables que seguramente le van a ser útil a esa institución, a ese grupo social, y los dos vamos a estar bien contentos de haber contribuido con una mejora para ese grupo social. Entonces, el asunto de este ciclo es un ciclo en el que tenemos que ir juntos y tenemos que ir lentamente trabajando, pero siempre y cuando a los dos nos interese a mí aprender de él y a él aprender de mí. Porque si el asunto es que cuando el docente e investigador no tiene ninguna esperanza de aprender algo del otro, pues, pues no se le motiva, pues no es que el alumno solo necesita estar motivado, necesita también el investigador estar motivado con el alumno, saber que de él va a poder aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, esta es la definición en conectar la enseñanza y el aprendizaje con la investigación, conectar la investigación con la enseñanza. Ese es el objetivo fundamental de la indagación. Eh, para incorporar parcial o totalmente al estudiante, ahora sí, a los métodos científicos bajo la supervisión de un investigador, ¿no? De un profesor. El, entonces, fíjense qué interesante y qué importante es el tener esta actitud hacia el alumno, una actitud de que no es que yo te vengo a decir la receta del sagrado guacamole, no es que yo vengo a descubrir el hilo negro y el agua hervida, no, no, o sea, vengo junto contigo a aprender, vengo junto contigo a ver qué vamos a tratar de aprender juntos, porque tú estás en un contexto, en un ambiente que tú conoces muy bien, que yo desconozco, y juntos vamos a aprender de ese ambiente, juntos vamos a contribuir con ese grupo social para su mejora, ¿no? Eh, entonces, ya estando en la ciencia, pues sabemos que la ciencia es un conjunto de métodos, ¿no? Que de verdad, ahorita yo estoy trabajando con 6 tesis doctorales, con solo métodos cualitativos de etnografía, teoría fundamentada, este, entrevista a profundidad, historia de vida, eh, y de verdad que los métodos cualitativos son mucho más complejos que los métodos cuantitativos. Lo que pasa es que muchas veces los estudiantes, bajo la creencia de algunos documentos que leyeron mal hechos, seguramente mal hechos, creen que la investigación cualitativa es solamente una narrativa que seleccionas tú los argumentos para dar pie a sostener ciertas ideas o teorías, pero no es así. O sea, es mucho más complejo que eso y siempre la metodología cualitativa va mucho más compleja que la teoría cuantitativa, porque en la cuantitativa tienes un contexto común que se llama estadística, métodos algebraicos, geométricos, matemáticos que te sirven para dar un lenguaje único a la ciencia, ¿no? Le vas a dar un lenguaje único, una forma de expresarse. Y en el método cualitativo, la forma de expresar, tú la tienes que generar a través del análisis que llevas a cabo en el Atlas T y que te genera esos mapas conceptuales y que te están indicando cuáles son las variables fundamentales y de qué forma se comportan, ¿no? Entonces, no se vayan con ese asunto de que, yo la voy a hacer cualitativa porque es más fácil. No, una investigación cualitativa, bien elaborada, bien fundamentada, con posibilidades de ser publicada, no es tan fácil, es mucho más difícil que una de tipo cuantitativo. Entonces tenemos ciencia básica, que es, el CONACYT las divide en dos, a la primera le llama ciencia básica y de frontera, y a la segunda, la ciencia aplicada, le llama los PRONACES, los programas nacionales, que son los programas nacionales de ciencia, ¿no? Donde que se parecen muchos a las ODS de UNESCO,
pero la ciencia aplicada es la que hacemos para resolver problemas técnicos. O sea, nosotros hacemos ciencia aplicada para resolver problemas técnicos. Problemas técnicos, ¿qué son problemas técnicos? Problemas que surgen en la vida real. Los problemas que trabajamos con la investigación básica son problemas de la teoría, son para resolver problemas de la teoría. ¿Sí? También están en la vida real, pero el objetivo es resolver problemas de la teoría, no son resolver. Ahora, que esos problemas de la teoría resueltos puedan ser útiles para la técnica, sí, pero no están diseñados exactamente para ser útiles para la técnica. ¿Tienen utilidad social? Sí, pero no se incluyen dentro de los objetivos del artículo. En cambio, en ciencia aplicada, sí, tú incluyes dentro del artículo el que vas a hacer una intervención en una escuela con el sistema Olgus para la convivencia escolar y vas a evaluar su efectividad. Ahí está ciencia aplicada, perfecto. Entonces, ahí está el método de intervención, está un método de investigación, está una recolecta de datos y están los resultados. Esa es ciencia aplicada. Pero si yo voy a una escuela a aplicar clima escolar, eficacia colectiva docente, autorregulación emocional, para ver cómo se relacionan las variables, eso ya no es ciencia aplicada, eso es ciencia básica y de frontera. Yo estoy buscando relación entre variables o estoy buscando una regresión lineal o una regresión múltiple para explicar un fenómeno o una ecuación estructural, ¿no? El, entonces, es una serie de etapas a través de las cuales se busca el conocimiento mediante la aplicación de ciertos métodos y principios. Esos métodos, como les digo, pueden ser, en el caso de las ciencias sociales, pueden ser estadísticos, observacionales y de entrevista. Acuérdense, cuando son estadísticos usamos diseño de investigación cuantitativa. Todo lo que ustedes leen en el Kerlinger es investigación cuantitativa. El diseño de 4 grupos de Solomon, el diseño de pre-post-prueba, los diseños controlados aleatorios, etcétera. Cuando estamos trabajando con los métodos observacionales, estamos en lo que llamamos diseño experimental sin estadística, el diseño que se le llama diseño de caso único. Ojo, caso único, no estudio de caso. Estudio de caso es de la sociología y lo usamos mucho en psicología social, pero el estudio de caso único derivó del conductismo, después fue adoptado por el cognoscitivismo y la teoría cognitivo-social y la teoría cognitivo-conductual, pero este tipo de diseño es el diseño ABA reversible, ABA reversible es el diseño de línea base múltiple, el diseños no reversibles, todos se usan con sujetos con poblaciones de 3 a 5 niños o 5 adolescentes. Y después está el diseño, ahora sí, el diseño cualitativo, en donde podemos incluir la teoría fundamentada, todos los diseños fenomenológicos y donde también se incluye el estudio de caso, ¿no? Los objetivos, pues, es la veracidad, o sea, la ciencia su objetivo como tal no es encontrar la verdad, es aproximarse a través de las hipótesis a la comprobación de teorías. Siempre que estamos levantando datos, los estamos levantando para comprobar o refutar una teoría. O sea, nuestro asunto no es buscar qué es verdad y qué es mentira. Por eso cuando los alumnos dicen, oye, ¿y cómo sabes si todos esos alumnos que entrevistaste en la preparatoria te están diciendo la verdad en el cuestionario? Porque hay métodos de inoculación de error. Son métodos estadísticos y luego hay métodos también
que son una tomografía computarizada, es una resonancia magnética, el modelo de Rasch para analizar cómo se comporta cada uno de los reactivos. O sea, claro, tenemos herramientas suficientes para poder inocular los errores, inocular lo que le llaman deseabilidad social, lo que se llama aquiciencia. Entonces, todos esos elementos, o sea, siempre que algún alumno se pregunta, ¿y cómo se le hace para saber si te están... no es una pregunta adecuada preguntar cómo le haces para lograr que todos te contesten de manera sincera. No, es que cada quien me va a contestar como me tiene que contestar. Yo soy el que tiene que cuidar el error de medida, el error de diseño, el error estadístico. Yo soy el que lo tengo que cuidar. Allá ellos que se descuiden de eso. Ellos van a contestar como quieran contestar. Yo después, a través de los sistemas que tengo, voy a poder inocular todos esos errores, ¿no? Y tenemos una serie de etapas. Eh, es muy importante que entiendan los jóvenes de posgrado que cuando estamos enseñando metodología, ¿sí? Vamos de lo particular a lo general, ¿sí? Vamos trabajando, yendo paso por paso desde la definición del problema, la elección de la teoría, la definición del objetivo, pero cuando se construye la ciencia, no se funciona así. Se va al revés, se va de lo general a lo particular. La construcción de la ciencia es al revés. O sea, cuando se enseña de manera de lo particular a lo general, pero cuando se hace, nosotros partimos ya de teorías y comenzamos pensando en la teoría y comenzamos a pensando en el tamaño de muestra y comenzamos pensando en los instrumentos de medida, porque ya tenemos pues todo el bagaje que nos sirve para comenzar a hacer la investigación, ¿no? Entonces, porque es que luego llegan a creer ustedes como alumnos, no, es que yo no puedo empezar por los resultados, ¿no? Sí puedes empezar, si ya tienes la experiencia suficiente, puedes empezar buscando datos, porque ya manejas la teoría, porque ya tienes el conocimiento del estado del arte, adelante, puedes empezar por ahí, ¿no? La, las hipótesis. Depende del tipo de investigación que estés haciendo. Puede que requieras hipótesis, puedes que no requieras hipótesis. Entonces, inclusive en los métodos cualitativos, puedes requerir hipótesis, puedes no requerirlas. O sea, es que depende mucho de la manera en que ya esté trabajado ese segmento en la literatura. Si la literatura tiene suficiente evidencia sobre el fenómeno que estás estudiando, pues vamos haciendo hipótesis, pues no, porque ya hay suficiente evidencia, pero si no hay la suficiente evidencia sobre eso que estás trabajando, pues a lo mejor el hecho de no hacer hipótesis no quiere decir que el estudio es exploratorio, porque luego se les van las manos en eso, a todo le quieren poner estudio exploratorio, y tampoco quiere decir que sea estudio descriptivo. O sea, es un estudio y no vas a ponerla, puede ser un estudio explicativo sin colocar las hipótesis, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes todavía, sobre todo en los estudios cualitativos, en las hipótesis las colocamos y luego las vamos moviendo, las vamos trabajando a través del tiempo, ¿no? Sobre todo en estudios cualitativos donde estamos estudiando procesos, sucede mucho eso. Eh, entonces, el, a final de cuentas, pues el regulador del comportamiento de docentes y estudiantes en los posgrados deberá ser el comportamiento científico. Y el comportamiento científico tiene, pues, como todo comportamiento, tiene un lado ético y moral. O sea, hay que tratar de ser el, de tener, pues, las mejores prácticas de evaluación, las mejores prácticas de acercamiento al objeto de estudio, ser sistemático y ordenado en las asesorías, porque el asunto es que lo tienen que entender todos los de maestría y de doctorado que están ahorita presentes. Los directores, señores,
actúan por demanda. Todo director va a actuar por demanda. El día que ustedes no quieran trabajar, el director no tiene por qué andarlos correteando. ¿Por qué? Porque es la obligación de ustedes. El director va de ustedes, siempre y cuando lo estén demandando. Si ustedes no demandan, nunca se van a titular. ¿Sí? Y muchos estudiantes comienzan y la demanda es fuerte, 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 y de repente va bajando, bajando y nunca se titulan. O sea, esos son ustedes los que tienen que darle continuidad a su proceso para lograr la titulación. El investigador que los está guiando a ustedes y a otros muchos más. Y entonces, en la medida en que haya demanda, va a seguirlos guiando a ustedes también. Pero no crean que es obligación del director andar detrás de ustedes, aun cuando ese director los tiene asignados a ustedes como sus estudiantes. Ustedes tienen que estar demandando atención. Ya terminé esto, ya logré esto, bueno, ahora tienes que hacer esto. A ver, o sea, así se trabaja, pues. Ir de la mano de un investigador implica estar demandando. Ahí voy. Es como un niño pequeño, pues el niño pequeño va y jala las faldas, va le da pataditas a la mamá. ¿Por qué? Porque la está demandando, necesita cosas. Ah, bueno, pues lo vas a estar atendiendo. Pero si al niño le das un teléfono celular, para que suene y lo sientas, y ahí se va a quedar todo el día. Ah, pues sí. Y no va a haber procesos de aprendizaje, no va a haber procesos afectivos ni emocionales. Y porque la ciencia es eso, procesos de aprendizaje afectivos, emocionales, sociales. No es solamente el aprendizaje académico. Uno aprende a ser un ser sociable, aprende a ser un ser ético, moral, aprende a ser un ser confiable. Entonces, no es nada más toda tu sabiduría sobre el diseño de investigación, toda tu sabiduría sobre la estadística, es también tu forma de tratar al muchacho, tu forma de acercarte a él, tu forma de hablarle cuando se siente derrotado, tu forma de estimularlo cuando se tira al piso, con depresión o con angustia, tristeza, tu forma de apoyarlo cuando está enfermo, cuando dice, hey, me siento un poco mal, bueno, pero no te tardes mucho porque esto se enfría y enfriándose ya a nadie le gusta la comida fría. Entonces, se necesita tener esa sensibilidad, pues, para poder trabajar con los muchachos en posgrado, ¿no? Eh, este, lo que quería, pues, decirles es eso, pues, el que la mayoría de las cosas que publicamos nosotros, la mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos con ustedes como estudiantes de posgrado y con la relación que tenemos con nuestros colegas. Pero ustedes son fundamentales, los estudiantes de posgrado son fundamentales. Si ustedes no estuvieran ahí, sería muy difícil seguir publicando y publicar con la frecuencia y con la calidad que publicamos actualmente, ¿no? Entonces, siempre traten ustedes de mantener ese ánimo, porque en la medida en que mantienen ese ánimo, se mantiene el ánimo del profesor también, pues, porque el profesor también necesita esas recompensas, necesita sentirlos a ustedes contentos, necesita sentirlos a ustedes alegres, necesita sentirlos a ustedes comprometidos, necesita sentirles a ustedes que están realmente interesados en lo que hacen, pues, ¿no? Que no es un asunto burocrático, no es cumplir solamente con una regla para obtener un grado que después me va a servir para subir de escalafón. No, es el amor, es la pasión por la ciencia, por lo que estoy haciendo, por mi tesis, por lograr un conocimiento sobre una esfera social que seguramente servirá a un grupo o a la sociedad en general, para su mejora, para su calidad de vida y para su bienestar. Pues muchas gracias, les agradezco mucho que hayan estado ahí